Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a una exposición de un artículo que fue publicado en la revista Radiographics. Eh, los autores son de la Universidad de Tokio y de la Universidad del Colegio Médico de Japón. Fue publicado en noviembre 20 del 2020 y el título es Reconocimiento de los cambios inducidos por radiación en el sistema nervioso central. ¿Dónde y qué ver? Entonces tenemos que, como ustedes saben, la radioterapia sigue desempeñando un papel central como modalidad terapéutica eficaz para una variedad de tumores y malformaciones vasculares en el sistema nervioso central. Aunque las técnicas de planificación y administración de la radioterapia han evolucionado sustancialmente durante las últimas décadas, las estructuras que rodean la lesión diana están inevitablemente expuestas a la radiación. Sobre la base del tiempo de expresión, la lesión inducida por radiación se puede dividir en tres fases. Aquí la dividen en aguda, en temprano tardío y en tardío. Tenemos que las lesiones agudas y tempranas tardías suelen ser transitorias y reversibles, mientras que las lesiones tardías suelen ser irreversibles. Aunque los avances en la tecnología de la radioterapia han mejorado considerablemente, la administración de la radiación, tenemos que las estructuras circundantes reciben inevitablemente algo de radiación y particularmente debido a las altas dosis administradas al tumor objetivo. En este artículo lo que se hace es revisar la base fisiopatológica de la lesión inducida por la radiación y se discute en cuanto al tiempo, las apariencias esperadas de las imágenes después de la radioterapia e incluida las características de imágenes después de la radioterapia con quimioterapia concomitante. Tenemos que en cuanto a la fisiopatología de la lesión inducida por radiación, tenemos que el daño del endotelio vascular causa una alteración de la permeabilidad, lo que lleva a un edema vasogénico y una ruptura de la barrera hematoencefálica. Los estudios preclínicos sugieren que el daño endotelial puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas después de la irradiación y el daño endotelial puede dar lugar a otros efectos vasculares tardíos, como son la telangiectasia, las trombosis, la oclusión de los vasos pequeños, los depósitos de fibrinoides, el engrosamiento hialino de las paredes de los vasos. Esto conlleva a que se presente el accidente cerebrovascular isquémico o la hemorragia y puede llegar a ocurrir a meses o años después de la radioterapia. Los oligodendrocitos son el tipo de células gliales más radiosensibles y la muerte celular ocurre bastante temprano después de la dosis relativamente bajas de irradiación. La radiación no solo reduce el número de oligodendrocitos maduros, sino también induce a la pérdida de sus precursores, en este caso el astrocito oligodendrocito tipo 2. Y esto da como resultado que no se reemplacen los oligodendrocitos normales con la consecuencia final de la desmielinización. Además, hay cambios en la composición celular, como un mayor número de astrocitos reactivos, gliosis y microglia. En cuanto a las imágenes después de la radioterapia, tenemos que las claves para reconocer los cambios inducidos por radiación en las imágenes de seguimiento son tres. Primero, el conocimiento de la cantidad del tiempo transcurrido desde que se inició la radioterapia. Segundo, la ubicación de la lesión objetivo y tercera, la cantidad de estructuras normales incluidas. Vamos a ver las imágenes durante las fases agudas y la tardía temprana. Tenemos que la lesión cerebral aguda inducida por radiación puede expresarse como una encefalopatía aguda por radiación tan solo en días o semanas después de la irradiación, particularmente en pacientes con presión intracraneal alta. Recordemos que estos pacientes casi siempre van a tener pues, ya una sintomatología de base. Aquí vemos una gráfica donde se muestran las manifestaciones clínicas de la encefalopatía aguda por radiación, las cuales incluyen el empeoramiento de los síntomas neurológicos ya presentes, así como los síntomas y signos
de aumentos de presión intracraneal, como son las náuseas y el vómito, la somnolencia, la cefalea. Los síntomas son en su mayoría transitorios y reversibles en la fase aguda, aunque los corticoides pueden llegar a tener un tratamiento en esta fase. Se cree que las alteraciones de la permeabilidad capilar, la rotura de la barrera hematocefálica y el edema vasogénico son la etiología subyacente de la encefalopatía aguda por radiación. La apariencia de las imágenes en la resonancia magnética generalmente no cambia, estamos hablando de la fase aguda, ¿no? Pero se puede demostrar una inflamación cerebral difusa. La encefalopatía aguda por radiación es rara con las técnicas de tratamiento modernas. Tenemos que la lesión cerebral temprana tardía inducida por radiación ocurre típicamente 1 a 6 meses después de la irradiación y muchos de los síntomas son similares a los de una lesión aguda inducida por radiación, siendo los más frecuentes el dolor de cabeza, la anorexia, las náuseas y los vómitos. Los pacientes también pueden presentar somnolencia, fatiga, empeoramiento transitorio de los síntomas neurológicos persistentes y efectos reversibles en la memoria en el transcurso de semanas o meses después de haber finalizado la radioterapia. Aquí tenemos en esta diapositiva un paciente un paciente masculino de 43 años que fue sometido a radiocirugía estereotáxica por un schwannoma vestibular izquierdo. Lo que observamos en la imagen es una resonancia magnética ponderada en T2. Este es un mes después de la radiocirugía estereotáxica que muestra un edema peritumoral, que es lo que vemos en las puntas de flecha, a nivel del pedúnculo cerebeloso medio y izquierdo y el hemisferio cerebeloso. Y aquí observamos el mismo paciente 12 meses después, una imagen axial T2, después de la radiocirugía estereotáxica que muestra una regresión espontánea del edema perilesional. Recordándonos que en esta fase son reversibles algunas de las imágenes que vamos a ver en resonancia. En cuanto a la leucoencefalopatía inducida por radiación, tenemos que la leucoencefalopatía generalmente se reconoce como un efecto adverso tardío y se cree que se desarrolla más de varios meses después de la radioterapia. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, incluyen daño a los oligodendrocitos, lo que causa desmielinización axonal y ruptura de las células endoteliales vasculares, lo que a la vez conduce a una necrosis coagulativa, engrosamiento de los vasos y mineralización focal. Tenemos que la incidencia de leucoencefalopatía inducida por radiación varía en informes anteriores, aunque aumenta con un seguimiento más prolongado. En pacientes que recibieron radioterapia de cerebro completo por metástasis cerebrales se informó que la incidencia de leucoencefalopatía inducida por radiación era aproximadamente de 30% a los 6 meses y de 100% a los 3 años. En las imágenes, la leucoencefalopatía inducida por radiación se caracteriza por una alta intensidad de señal en la sustancia blanca cerebral, en imágenes ponderadas tanto en T2 como en FLAIR, y generalmente no presentan realce ni efecto de masa significativo. Por lo general presentan una afectación difusa y simétrica después de la radioterapia de todo el cerebro, con una relativa preservación de las fibras en subcortical, también del cuerpo calloso y de la materia gris. Las lesiones de la sustancia blanca generalmente se desarrollan alrededor de la sustancia blanca periventricular al principio y progresan a cambios difusos de la sustancia blanca con diversos grados de atrofia cerebral durante meses o años, como lo vamos a ver a continuación. Aquí en esta diapositiva vemos un paciente con una leucoencefalopatía inducida por radiación, una mujer de 53 años que recibió radioterapia de todo el cerebro, incluido con metotrexate, para el linfoma primario del sistema nervioso central. Esto es una imagen por resonancia magnética en T2 a los 3 meses y a los 6 meses después del tratamiento, donde se evidencia una hiperintensidad y atrofia difusa simétrica de la sustancia blanca que progresó a lo largo del tiempo. Recordar que los factores de riesgo relacionados con la leucoencefalopatía inducida por radiación, como en este caso, incluyen una dosis total irradiada más alta, una dosis más alta por fracción y un mayor volumen de tejido irradiado.
Tenemos que el uso de quimioterapia simultánea, como fue en este caso, o secuencial, en particular el método Trexate, puede aumentar significativamente la incidencia y la gravedad de la leucoencefalopatía inducida por radiación. En cuanto a la leucoencefalopatía necrotizante diseminada, tenemos que es una forma aguda y grave de leucoencefalopatía. Es una complicación potencialmente mortal del tratamiento que implica la administración intratecal de agentes quimioterapéuticos como el metotrexate. Se han propuesto efectos tóxicos directos sobre la oligodendroglia y la lesión vascular debido al daño endotelial como los posibles mecanismos de los efectos neurotóxicos relacionados con el metotrexate. Sabemos que puede resultar de la terapia con metotrexate solo o en combinación con radioterapia. En cuanto a las anomalías histológicas en la leucoencefalopatía necrotizante diseminada, se observa principalmente en la sustancia blanca cerebral con afectación tanto parenquimatosa como vascular. Y los cambios parenquimatosos incluyen pues múltiples focos de necrosis coagulativa, desmielinización, hipertrofia astrocítica, inflamación axonal y un estado esponjoso severo. Mientras que los cambios vasculares van a incluir degeneración fibrinoide, engrosamiento hialino del vaso, particularmente prominente en vénulas y capilares en el lado venoso. Aquí vemos en esta diapositiva una leucoencefalopatía necrotizante diseminada en una mujer de 40 años con linfoma primario del sistema nervioso central que consultó por presentar cambios en el comportamiento, agresividad y pérdida de memoria después de recibir metotrexate intratecal y radioterapia del cerebro completo. Esto es una imagen ponderada en T2 que muestra una hiperintensidad extensa de la sustancia blanca que afecta a los lóbulos, tanto frontales como temporales, y también observamos focos de baja intensidad de señal que sugieren un daño vascular y necrosis coagulativa. Este es el mismo paciente que acabamos de ver. Los focos hipointensos en T2 son hiperintensos en una imagen ponderada en difusión. Este es el DWI y este es el ADC, donde pues son consistentes con una difusión restringida. Las áreas T2 de baja intensidad de señal que veíamos anteriormente sugieren daño vascular y necrosis coagulativa. Y aquí observamos el mismo paciente donde vemos un axial T1 con contraste que muestra que los focos hipointensos que veíamos en T2 presentan realce en anillo ante la aplicación de contraste endovenoso. Acordarnos que el patrón de realce después de la administración del material de contraste puede ser irregular o difuso, y la difusión restringida puede o no observarse en las imágenes ponderadas por difusión. El efecto de masa es poco común, como ya lo expliqué, y aunque se han informado múltiples lesiones de tipo tumoral con efecto de masa, pues lo vemos muy poco. El rápido deterioro clínico después del tratamiento sí es muy característico en esta patología, y las imágenes de seguimiento seriadas pueden revelar la progresión de la leucoencefalopatía leve a una necrosis multifocal. En cuanto a la necrosis por radiación, tenemos que la necrosis cerebral por radiación es una complicación tardía grave que se manifiesta después de un periodo de latencia de varios meses, aunque el rango es amplio y se han reportado casos de más de 10 años después de la irradiación. Las características histopatológicas de la necrosis por radiación incluyen cambios fibrinoides en los vasos sanguíneos, necrosis coagulativa, desmielinización y gliosis. La alteración de la barrera hematoencefálica puede estar mediada en parte por el factor de crecimiento endotelial vascular que se libera en respuesta a la hipoxia. La incidencia notificada de necrosis por radiación después de la radioterapia para tumores cerebrales varía entre un 3 a un 24%. La necrosis por radiación generalmente se desarrolla en el sitio original del tumor o adyacente al mismo, y el lugar que recibió la dosis de radiación más alta. La necrosis por radiación también puede desarrollarse en parte del parénquima cerebral normal
que se incluyó en el campo de tratamiento de un tumor fuera del cerebro. Aquí observamos en esta diapositiva una necrosis por radiación en un hombre de 57 años que se sometió a radioterapia por un cáncer de nasofaringe del lado derecho. Aquí observamos una imagen potenciada en T1 con contraste 5 años después de la radioterapia, que muestra unos focos de realce sobre la región medial del lóbulo temporal derecho. Y aquí observamos en esta imagen axial ponderada en T2 con saturación grasa que muestra una hiperintensidad de la sustancia blanca alrededor de la lesión que realzaba. Aquí es importante recordar que informes anteriores demostraron que el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va en contra del factor de crecimiento endotelial vascular, mejora los síntomas neurológicos y los hallazgos de imágenes en casos seleccionados de necrosis por radiación cerebral. Los hallazgos radiológicos de necrosis por radiación no siempre son irreversibles y progresivos, pero pueden ser estáticos y disminuir o incluso resolverse en imágenes de seguimiento. Este es el mismo paciente de la necrosis por radiación. Estas imágenes es una imagen axial ponderada en T2 con saturación grasa 7 años después de la radioterapia que muestra una regresión espontánea de las lesiones hiperintensas en las sustancias blancas. Y aquí observamos 9 años después una imagen ponderada en T2 con saturación grasa que muestra que después de la radioterapia hay una formación de un quiste con un aumento de la hiperintensidad de la sustancia blanca adyacente. En este caso, pues hubo una regresión. En cuanto a las imágenes avanzadas para distinguir entre la necrosis por radiación de la recurrencia del tumor, vamos a hablar un poco de ello. Tenemos que se han investigado varias técnicas de imágenes avanzadas en un intento de diferenciar la necrosis por radiación de la recidiva tumoral. Y tenemos que las imágenes ponderadas por difusión se han investigado como un biomarcador potencial de la celularidad tumoral para diferenciar entre el tumor recurrente y la necrosis. Tenemos que la la difusión restringida sugiere un aumento de la celularidad y un bajo coeficiente de difusión aparente. Típicamente favorece el diagnóstico de recurrencia tumoral. Se realizó un metaanálisis donde se informó una sensibilidad combinada de un 71% y una especificidad de un 87% para diferenciar la recurrencia del glioma de la necrosis por radiación. Aquí vemos un paciente con una recurrencia, tumoral en una mujer de 27 años, sometida a resección quirúrgica y radioterapia con temozolomida por un santo astrocitoma pleomórfico anaplásico en el lóbulo temporal derecho 6 meses antes de estas imágenes. Lo que observamos acá es una imagen potenciada en T1 con contraste que muestra una lesión que realza ante la aplicación de contraste endovenoso alrededor de la cavidad donde se realizó la resección. En las imágenes del centro y de la izquierda vemos el mapa, la difusión restringida y el mapa de ADC, la ponderación en difusión y en ADC, donde se evidencia una hiperintensidad en DWI y una hipointensidad en ADC, lo que es consistente con una difusión restringida, lo que podría hablar de una recurrencia tumoral. En este mismo paciente se realizó una espectroscopía con voxel único en un tiempo de eco de 144 milisegundos que muestra un aumento de la relación entre la colina y la creatinina y de la colina con el N-acetilaspartato. Y el análisis histopatológico pues demostró la recurrencia del tumor. Sabemos que puede existir un alto grado de superposición en el ADC entre las dos condiciones, para diferenciar la necrosis por radiación de la recurrencia del tumor, particularmente cuando hay un tumor viable mezclado con necrosis.
Además, el ADC puede estar influenciado por varios procesos fisiopatológicos que coexisten en una misma lesión, como pueden ser una necrosis licuefactiva, una necrosis coagulativa, una hemorragia, una calcificación, el edema, la gliosis, la fibrosis, el infiltrado inflamatorio por radiación. Se ha informado de necrosis por radiación con un ADC marcadamente bajo, y esto probablemente se deba a la alta viscosidad y a una composición celular del infiltrado inflamatorio en la necrosis temprana o secundario a la cicatrización de la gliosis o fibrosis en las lesiones, en la lesión en fases posteriores. En cuanto a la espectroscopía de resonancia, eh, pues la idea es identificar la recurrencia del tumor proporcionando información sobre los cambios metabólicos. Sabemos que los tumores cerebrales recurrentes exhiben una alta proporción de colina creatinina y de colina N-acetilaspartato, mientras que en la necrosis por radiación exhibe un aumento de los picos lactato y lípidos. Hicieron algunos estudios donde se realizaron unos metaanálisis e informaron la sensibilidad y la especificidad agrupadas de la coeficiente colina N-acetilaspartato, siendo en este la sensibilidad de un 88 y una especificidad del 86, y el coeficiente colina creatinina, la cual tenía una sensibilidad del 83 y especificidad del 83%, para diferenciar entre glioma recurrente de la necrosis por radiación. Lo otro es que la resonancia magnética con contraste de susceptibilidad dinámica es la técnica de perfusión más utilizada para los tumores cerebrales. Y bueno, en la necrosis por radiación generalmente vamos a obtener una hipoperfusión con volumen sanguíneo cerebral relativo reducido, mientras que en la recidiva tumoral de alto grado vamos a obtener un volumen sanguíneo cerebral relativamente alto. Aquí observamos una necrosis por radiación en una mujer de 48 años que consultaba con debilidad del lado derecho, lentamente progresiva después de la recesión quirúrgica y de la radioterapia por un astrocitoma del lóbulo parietal izquierdo. En esta imagen, que es una imagen por resonancia axial ponderante 1 con contraste, muestra una lesión que realza alrededor de la cavidad de la resección. Y aquí observamos el mapa de volumen sanguíneo cerebral, que fue el que les acabé de comentar, donde vemos que en cuanto a la perfusión, con contraste de susceptibilidad dinámica, muestra una reducción del volumen cerebral relativo, lo que nos hablaba más de una necrosis por radiación. Tenemos que se realizó un metaanálisis reciente donde se informó una sensibilidad combinada del 87% y una especificidad del 86% para diferenciar el glioma de alto grado recurrente de la necrosis por radiación. Sin embargo, existe un alto grado de superposición entre las dos condiciones. ¿Por qué? Porque a menudo hay un tumor viable mezclado, como ya lo hablamos. También puede ocurrir una vasculatura dilatada e hiperplásica en la necrosis por radiación, o lo otro es que puede existir una interrupción de la barrera hematoencefálica con fugas de agente de contraste, la cual interfiere con la presión de medición del volumen cerebral. Y por último, la elección de ROI para la materia blanca normal es variable. En cuanto a la pseudoprogresión, tenemos que la pseudoprogresión es un efecto subagudo relacionado con el tratamiento con características en resonancia magnética que imitan las de progresión tumoral. Los pacientes pueden presentarse con un aumento del realce del contraste y del edema peritumoral en la resonancia, y el diagnóstico de pseudoprogresión se realiza típicamente de forma retrospectiva, sobre la base de que si el paciente presenta mejoría o estabilización en las imágenes sin necesidad de realizarle ninguna intervención. Aquí en esta diapositiva vemos una pseudoprogresión en una mujer de 52 años que recibió radioterapia con temozolomida después de una resección total macroscópica de un glioblastoma en el lóbulo frontal izquierdo. Aquí observamos una imagen axial potenciada en T1 con contraste inmediatamente después de la resección macroscópica del tumor. Esta es una imagen en igual ponderación un mes después,
donde se muestra un realce aumentado alrededor de la cavidad de la resección. Y esta es una imagen 4 meses después, donde muestra una resolución espontánea de la lesión, lo que nos habla de una pseudoprogresión. Continuando con la pseudoprogresión, tenemos que generalmente se desarrolla en el contexto de la terapia combinada de radioterapia y temozolomida para el glioma de alto o bajo grado, pero también se observa con inhibidores de puntos de control inmunitarios en combinación con radioterapia para metástasis cerebral y en los casos en que se colocaron material infundido con quimioterapia en la cavidad quirúrgica. La pseudoprogresión generalmente se desarrolla dentro de los 3 meses posteriores a la finalización de la quimio-radioterapia y a menudo es clínicamente asintomático. El momento de la pseudoprogresión es anterior al periodo típico en el que se describe la necrosis por radiación después de la radioterapia sola. Por lo tanto, a menudo se clasifica como una reacción temprana tardía a la radiación. Lo más probable es que la pseudoprogresión sea inducida por una reacción tisular local marcada con un componente inflamatorio, con edema y con una permeabilidad anormal de los vasos que provocan ese realce nuevo o un aumento como lo vimos en la resonancia. Patológicamente se encuentra que la pseudoprogresión corresponde a gliosis y cambios inducidos por una radiación reactiva sin evidencia de un tumor viable. Actualmente el único método para distinguir la pseudoprogresión y la verdadera progresión tumoral es realizar exámenes de seguimiento para el paciente porque la resonancia magnética convencional no permite diferenciar estas dos condiciones. Las imágenes se pueden realizar con regularidad a intervalos de 2 o 3 meses después durante el periodo de seguimiento, pero esto va pues, a variar dependiendo de cada institución. En cuanto a la arteritis inducida por radiación o vasculopatía estenoclusiva similar al moyamoya, tenemos que es la vasculopatía estenoclusiva de las grandes arterias cerebrales puede evolucionar lentamente después de la irradiación y se desarrolla principalmente en pacientes menores de 18 años en el momento de la radioterapia. Se realizó un estudio retrospectivo de 75 pacientes pediátricos consecutivos con tumores cerebrales primarios tratados con radioterapia y la incidencia bruta de vasculopatía estenoclusiva inducida por radiación fue de aproximadamente 6.7%. Tenemos que la arteria carótida interna terminal y las ramas principales del círculo del polígono de Wills son especialmente vulnerables, en particular los pacientes con lesiones supracelares o quiasmáticas que tienen un alto riesgo de esta complicación porque sus tumores a menudo requieren una radioterapia intensa cerca al polígono de Wills. Tenemos que las manifestaciones clínicas de la vasculopatía estenoclusiva inducida por radiación incluyen ataques isquémicos transitorios, infartos y convulsiones. Los estudios histológicos han revelado colecciones subintimales de las células espumosas con progresión miointimal que se han caracterizado ampliamente como arteriosclerosis prematura o acelerada. Aquí observamos una vasculopatía estenoclusiva en una mujer de 47 años con antecedentes de radiocirugía estereotáxica por una malformación arteriovenosa del lóbulo temporal derecho. Aquí observamos una imagen axial ponderante 1 con contraste endovenoso que muestra un engrosamiento de la pared y un realce de la arteria carótida interna derecha a nivel de la base del cráneo. Continuando con esta misma paciente, vemos una angiografía por resonancia magnética donde muestra un estado estenoclusivo de la arteria carótida interna distal derecha. Aquí podemos ver la izquierda como se ve y observamos que no se ve la arteria carótida distal derecha. Aquí observamos la proyección frontal de una angiografía por sustracción digital donde se muestra la arteria carótida interna derecha y donde muestra un estado estenoclusivo de la arteria carótida interna distal y el desarrollo de colaterales lenticuloestriadas en la base del cráneo. Recordar que los factores de riesgo para desarrollar vasculopatía similar al moyamoya inducida por radiación incluyen edad temprana en el momento de la radioterapia, dosis altas de radiación, quimioterapia combinada
y pacientes son más susceptibles a aquellos pacientes que tienen antecedente de una neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a los aneurismas intracraneales inducidos por radiación, tenemos que los aneurismas intracraneales inducidos por radiación son una complicación rara, pero potencialmente mortal de la radioterapia y pueden desarrollarse en un amplio grupo de edad. Se pueden descubrir en el seguimiento radiológico de rutina o de manera incidental después de la evaluación de otros síntomas. La patogenia de los aneurismas inducidos por radiación es todavía especulativa. Sin embargo, las lesiones de las células endoteliales, la lesión de la sustancia fundamental, la lámina elástica y el músculo liso de los vasos afectados, se han propuesto como mecanismos patogénicos primarios. La aterosclerosis acelerada secundaria a la irradiación también puede ser responsable de la formación de aneurismas, y en las imágenes es más probable que los aneurismas intracraneales inducidos por radiación sean de morfología sacular. Aquí vemos un aneurisma intracraneal en un hombre de 67 años intervenido con radiocirugía estereotáxica por un schwannoma vestibular derecho del conducto auditivo interno derecho. Estas son unas imágenes una imagen axial ponderada entre 2 y en proyección frontal una arteriografía por sustracción digital de la arteria vertebral, donde 9 años después muestra una aneurisma sacular de la arteria cerebrosa anteroinferior derecha, y esto se presentó, este paciente le venían haciendo exámenes de seguimiento y hasta 9 años después fue que se presentó este aneurisma. ¿Qué es importante aquí? Se ha sugerido que estos aneurismas inducidos por radiación se originan directamente en la pared arterial y no en un sitio de ramificación como los aneurismas saculares que estamos acostumbrados a ver, o sea, aquellos ordinarios. Y esta ubicación poco común puede estar relacionada con la degradación de la pared de los vasos causada por la radiación, combinado pues con el debilitamiento de la pared del vaso por los efectos de radiación, la presión de cizallamiento constante que pueden precipitar cambios que conducen a la formación de aneurismas saculares y fusiformes o pseudoaneurismas y eventualmente pueden llegar a causar ruptura. Un dato importante es que la frecuencia de ruptura informada es mucho mayor que la esperada para los aneurismas no inducidos por radiación. En cuanto a las malformaciones cavernomatosas inducidas por radiación, o también llamada vasculopatía hemorrágica, vemos que la radioterapia está relacionada con el desarrollo de malformaciones cavernomatosas en el sistema nervioso central. La incidencia acumulada de la malformación cavernomatosa cerebrales después de la radioterapia es aproximadamente del 3 al 4% a los 10 años, del 7 al 14% a los 20 años y posiblemente tan alta como del 60% a los 25 años. Las malformaciones cavernomatosas inducidas por radiación se desarrollan con más frecuencia en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Los pacientes de 10 años o menos en el momento de la radioterapia tienen una latencia más corta y una mayor incidencia de malformaciones cavernomatosas. El mecanismo subyacente del desarrollo de la malformación cavernomatosa en respuesta a la radiación probablemente implica una lesión vascular. Acordémonos que la radiación produce una proliferación endotelial con hielinización y necrosis fibrinoide de las paredes de los vasos y luego finalmente isquemia e infarto por estrechamiento de la luz vascular. La isquemia activa el factor 1 inducible por hipoxia, que a su vez induce el factor de crecimiento endotelial vascular, generando angiogénesis reactiva. Y bueno, la expresión de estos factores como tal disminuye con la edad, lo que sugiere que el origen de la malformación cavernomatosa sea más frecuente a edades tempranas. Aquí en esta diapositiva vemos una malformación cavernomatosa inducida por radiación en un hombre de 37 años que se sometió a radioterapia de cerebro por un antecedente de una leucemia linfoblástica aguda durante la infancia.
Aquí observamos una imagen axial ponderada por susceptibilidad magnética que muestra múltiples focos de baja intensidad de señal, que es lo que observamos en las puntas de flecha. Tenemos que algunas lesiones pueden aumentar de tamaño con el tiempo. En comparación con las malformaciones cavernomatosas no inducidas por radiación, es más probable que las malformaciones cavernomatosas inducidas por radiación ocurran como lesiones múltiples y se manifiesten a una edad más temprana y tienen al menos la misma probabilidad de causar hemorragia sintomática que las malformaciones cavernomatosas no inducidas por radiación. En cuanto a la microangiopatía mineralizante o calcificación distrófica, tenemos que la microangiopatía mineralizante con calcificación distrófica es un proceso histopatológico distintivo que involucra la microvasculatura del sistema nervioso central. Por lo general se desarrolla después de la irradiación combinada del sistema nervioso central y la quimioterapia en la infancia, aunque puede desarrollarse solo después de la radioterapia. Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la calcificación encontrada en la microangiopatía mineralizante que está presente en las paredes de las arteriolas precapilares, también en los capilares y en las vénulas y en las arterias más pequeñas como la arteria lenticuloestriada. La calcificación distrófica también se desarrolla en el tejido neural perivascular secundaria a la mineralización de los fluidos plasmáticos que se escapan de los vasos dañados y de la isquemia regional resultante de la alteración circulatoria. También tenemos que la edad del paciente en el momento de la irradiación del sistema nervioso central también juega un papel significativo en el desarrollo de la microangiopatía mineralizante y el riesgo de esta complicación es mayor también en niños menores de 10 años que se han sometido a radioterapia. Aquí vemos un paciente masculino de 49 años con una microangiopatía mineralizante que tenía antecedente de haber sido sometido a una irradiación focal tras una recesión quirúrgica de un glioma del lóbulo temporal izquierdo. Aquí vemos algunas secuelas de lo mismo. Y aquí observamos una tomografía en un corte axial que muestra unas áreas puntiformes de calcificaciones en las paredes de los ganglios basales izquierdos. Acordarnos que estas lesiones casi siempre van a estar en los ganglios basales y en la sustancia blanca subcortical y que la calcificación también puede estar presente en otras estructuras, ya sean las estructuras cerebelosas y el tronco encefálico. No se sabe bien si estas lesiones se correlacionan con los síntomas clínicos, pero en la mayoría de los casos la microangiopatía mineralizante es asintomática y es un hallazgo simplemente incidental en un estudio de seguimiento. En cuanto al hematoma encapsulado de expansión crónica, tenemos que los quistes y los hematomas encapsulados en expansión crónica se pueden observar como complicaciones tardías después de la radiocirugía estereotáxica para malformaciones arteriovenosas. Se ha sugerido como causa el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos del nido, la ruptura de la barrera hematoencefálica y la licuefacción de la necrosis de coagulación. Hubo un estudio que pues estaba publicado por Chuto y colaboradores, donde se documentaron que los quistes y los hematomas encapsulados en expansión crónica son causados por una hemorragia menor repetitiva de una lesión angiomatosa nodular que se desarrolla dentro del parénquima cerebral adyacente al nido irradiado. Tenemos que si la hemorragia de una lesión angiomatosa se disemina principalmente al parénquima cerebral, se desarrolla un quiste y aumenta de tamaño. Por otro lado, si la hemorragia ocurre principalmente dentro de la lesión angiomatosa, se desarrolla el llamado hematoma encapsulado en expansión crónica. Los quistes y los hematomas encapsulados en expansión crónica eh, se desarrollan típicamente más de 2 años después de la radiocirugía estereotáxica y el gran volumen del nido es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de estos quistes y estos hematomas encapsulados en expansión crónica. Aquí vemos un hematoma encapsulado en expansión crónica en un hombre de 75 años que se sometió a una radiocirugía estereotáxica por una malformación arteriovenosa cerebelosa 24 años antes. Aquí que observamos, esto es una imagen ponderada entre dos que muestra un quiste y un hematoma crónico con siderosis, que es lo que vemos con hipointensidad.
superficial y un edema perilesional en el área irradiada. Esta es una imagen axial ponderante 1 con contraste que vemos que el hematoma realza, y esto debido a la ruptura de la barrera hematoencefálica. Tenemos que los quistos y los hematomas encapsulados en expansión crónica pueden aumentar de tamaño durante las imágenes de seguimiento y volverse sintomáticos como consecuencia del efecto de masa, que en última instancia pueden llegar a requerir una intervención quirúrgica. En cuanto a la neuropatía craneal inducida por radiación, tenemos que la lesión de un nervio craneal inducida por radiación es una complicación como tal tardía, infrecuente de la radioterapia para los tumores intracraneales y extracraneales. El daño por radiación del nervio óptico o al quiasma puede desarrollarse después de la radioterapia de todo el cerebro o de la radioterapia focal para tumores en sitios cercanos, ya sea al aparato visual, incluida la glándula pituitaria, el seno cavernoso, la órbita, o los senos paranasales, o la cavidad nasal o la nasofaringe. Histopatológicamente, se cree que la lesión del nervio craneal inducida por radiación está causada por la pérdida de la barrera sangre-nervio, también por la desmielinización, la isquemia y la necrosis por coagulación y fibrosis. En la resonancia, la neuropatía óptica inducida por radiación puede mostrar un engrosamiento suave de los nervios afectados asociado a realce con la aplicación de contraste. Aquí observamos una neuropatía craneal en una mujer de 72 años que consultaba por diplopiditosis del ojo izquierdo. Tenía el antecedente de haber sido sometida a radiocirugía estereotáxica por un meningioma del seno cavernoso izquierdo 4 años antes. En esta imagen por resonancia, en un corte axial, en una ponderación fiesta, muestra a nivel de la porción cisternar los nervios oculomotores izquierdo y derecho. Y aquí vemos una imagen potenciada en T1 con contraste, que vemos un realce marcado del nervio oculomotor izquierdo en comparación con el nervio oculomotor derecho, que vemos que no toma el contraste. El izquierdo sí lo toma, esto en relación con una neuropatía del nervio oculomotor izquierdo. En cuanto a la endocrinopatía inducida por radiación, específicamente el hipopituitarismo, tenemos que la disfunción neuroendocrina irreversible y progresiva inducida por radiación, en particular el hipopituitarismo anterior, es una secuela de aparición tardía de la irradiación craneal. Las anomalías pueden llegar a ser tan pronto como 1 año después de completar la terapia, y la prevalencia aumenta con el tiempo. Como resultado, los pacientes que se han sometido a irradiación del hipotálamo o de la región pituitaria deben someterse a una evaluación endocrina al año de seguimiento después de completar la irradiación, y deben de realizarse pruebas regulares para lograr un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La naturaleza del daño inducido por radiación en el eje hipotálamo pituitario no se comprende completamente. Sin embargo, el daño neuronal directo por radiación ionizante con la subsecuente degradación y muerte celular en lugar del daño vascular, pues es la teoría que actualmente pues se prefiere en esta endocrinopatía. Aquí observamos una atrofia de la glándula pituitaria y una leucoencefalopatía en un hombre de 57 años que se sometió a una radioterapia 30 años antes por un adenoma hipofisiario. ¿Qué obtenemos en esta imagen? Esta es una imagen coronal potenciada en T2 de la glándula pituitaria, que está marcadamente atrófica, casi ni identificable. Y aquí podemos observar el parénquima cerebral adyacente, específicamente los lóbulos temporales bilaterales, que están atróficos y que muestran unos cambios de señal hiperintensa en la sustancia blanca, lo que sugiere una leucoencefalopatía inducida por radiación.
En cuanto a los tumores cerebrales inducidos por radiación, tenemos que se ha establecido que la irradiación craneal es una causa de tumores cerebrales, incluidos los meningiomas, los gliomas, los sarcomas y tumores de vainas nerviosas. Los sobrevivientes de cáncer en la infancia o en adultos jóvenes que estuvieron expuestos a radiación craneal tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores cerebrales posteriores en comparación con la población general. Tenemos que los meningiomas son los tumores cerebrales más comunes entre los adultos mayores que sobreviven a un cáncer infantil y que fueron expuestos a radiación craneal. La relación entre la irradiación y los meningiomas inducidos se puede explicar por una alta sensibilidad de las meninges a la irradiación, y la irradiación induce reacciones meningias tempranas que incluyen adherencias inflamatorias entre el cerebro y la dura madre, engrosamiento lento meningio y proliferación del estroma. En comparación con los meningiomas espontáneos, se ha informado que los meningiomas inducidos por radiación se asocian con un mayor número de tumores de calota, de lesiones múltiples, de lesiones histológicamente atípicas y un comportamiento pues, biológico o clínico agresivo en el curso del periodo de la enfermedad. Aquí vemos esto es un meningioma típico en un paciente de 47 años que había tenido un retinoblastoma que se sometió a una enucleación del ojo izquierdo. Pues aquí debería, dice el ojo izquierdo, bueno, y radioterapia del ojo derecho durante la infancia. Y aquí observamos es un tumor extraxial masivo en la fosa craneal media derecha que se extiende hacia la órbita derecha y hacia el seno cavernoso con destrucción ósea. Esto pues son características de un meningioma atípico. En cuanto a los cambios de la médula grasa en la columna, tenemos que histológicamente se han descrito dos fases distintas de cambios inducidos por radiación en la médula ósea, uno en fase aguda y otro en fase crónica. En la fase aguda, la radioterapia causa pues edema, congestión vascular y lesión capilar de la vasculatura fina, además de la dilatación de los sinusoides y la hemorragia en la médula ósea irradiada que se pueden llegar a detectar hasta la primera semana después de la radioterapia. En las imágenes, estos cambios pueden observarse como un aumento en la intensidad de la señal en la secuencia de STIR y también se pueden observar un aumento transitorio en el realce ante la aplicación de contraste durante la fase aguda. Mientras que en la fase crónica, las células hematopoyéticas y los vasos sanguíneos se agotan y son reemplazados por células grasas amarillas que se pueden observar como una hiperintensidad en las imágenes potenciadas en T1. Los cambios de intensidad en las señales en las imágenes potenciadas en T1 pueden comenzar a aparecer tan pronto como a las 2 semanas después del inicio de la radioterapia, y las imágenes potenciadas en T1 pueden mostrar hiperintensidad no homogénea de 3 a 6 semanas después del inicio de la radioterapia e hiperintensidad homogénea típica ya después de las 6 a 14 semanas después del inicio de la radioterapia. Este es un paciente con mielitis y cambios de la médula grasa en una mujer de 48 años con debilidad y parestesias de las extremidades inferiores que se sometió a radioterapia 3 años antes por una metástasis de cáncer de pulmón a nivel de T7. Aquí vemos una imagen sagital ponderante 2 que muestra la mielitis extensa longitudinal que se ve como una señal hiperintensa. Aquí observamos una imagen potenciada en T1 que muestra los cambios en la médula gracia a nivel de T5, T6 y T7. Y aquí observamos una imagen potenciada en T1 sagital con contraste que muestra una mielitis vista como un realce parcial ante la aplicación de contraste endovenoso. En cuanto a la osteonecrosis inducida por radiación, tenemos que la osteoradionecrosis de la columna vertebral es una complicación grave de la radioterapia para el tratamiento del cáncer en la que el hueso irradiado se vuelve necrótico.
La osteonecrosis la definieron como una necrosis isquémica ósea inducida por la radiación de curación lenta asociada con necrosis de tejidos blandos adyacentes, asociado a una necrosis tumoral primaria local, en ausencia, perdón, de una necrosis tumoral primaria local, recurrencia o enfermedad metastásica. Tenemos que la osteoradionecrosis se encuentra con mayor frecuencia en la mandíbula después de la radioterapia de un cáncer de cabeza y cuello, y esto patológicamente la radiación produce un entorno hipóxico, hipocelular e hipovascular en el que se pueden satisfacer las demandas metabólicas básicas para la supervivencia celular. La necrosis ósea y la necrosis del cartílago se producen cuando la fibrosis por radiación y la lesión celular limitan la capacidad de los tejidos para adaptarse a este desgaste y a la renovación normal, lo que da como resultado una degradación del tejido. También se ha postulado un papel contribuyente que es el de la infección. Tenemos que el tejido necrótico, que en este caso va a estar mal vascularizado, no puede resistir bien una infección, lo que puede provocar una osteomielitis secundaria y puede ir acompañada de la formación de fístulas o celulitis. Aquí vemos una osteoradionecrosis en la columna de una mujer de 79 años con dolor de cuello, ulceración de la mucosa faringe posterior y fiebre. Esta paciente desarrolló una nasofaringitis crónica después de la quimioterapia para el linfoma maligno de la orofaringe 9 años antes. Y aquí vemos una tomografía sagital en ventana ósea que muestra una destrucción irregular de la placa terminal y un colapso óseo leve de la columna cervical superior asociado a una espondilolistesis C3-C4. En este mismo paciente, la imagen sagital en resonancia ponderante 1 con saturación grasa con contraste muestra un realce de C1 y C2 y C3, perdón, de C2 y C3, y también se observa un edema retrofaríngeo y un derrame de la pared faríngea posterior y a lo largo de la porción ventral del cordón cervical. Eso sería todo, muchachos. No sé si haya alguna inquietud al respecto.